Vamos a pasar a la tercera fase de esta sesión 2, en donde nos va a hablar el doctor Santiago García Pasquel, el que nos va a hablar acerca de programación fetal, lo cual es maravilloso, ya que yo he visto su carrera y es fantástica, porque ha sido desde alumno de licenciatura hasta la fecha. Nos mantenemos en contacto. Él es coordinador de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad del Valle de México, en el campus sur, que tiene sede en Coyoacán. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México, internado en Medicina y Cirugía de Equidos en el Hospital de Equinos de Chino Valley en California. Asimismo, maestro en Ciencias de la Universidad del Estado de Michigan. Su entrenamiento en cuidado crítico y emergencias en equidos por la Universidad de Pensilvania, lo cual le da una variabilidad fantástica. Él tiene actividades como jefe de Departamento de Tecnologías y Educación y profesor y clínico en el Hospital de Equidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora es director del Hospital de Equidos en la UVM y es ponente en múltiples congresos. Él perteneció al Comité de Acreditación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia del Consejo Nacional de Certificación de Educación en Veterinaria, y lo más importante en su área de investigación es la aplicación de nuevas tecnologías en la medicina animal. Es coautor del Manual de Neonatología Equina, el cual yo puedo decir que casi lo escribió por completo, y nos va a presentar la plática de programación fetal. Adelante, Santiago, es un placer tenerte como ponente en esta sesión. Hola, doctora, muchísimas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias al comité organizador de este congreso. Como siempre, es un gusto participar. Espero que todos los que nos acompañan el día de hoy pues se encuentren saludables y pues, sus familias cuenten con salud. Y pues vamos a tener una plática de un tema bien interesante, que es la programación fetal. Ya la doctora Robles y la doctora Quijano tocaron parte del tema y vamos a verlo con un poquito más de aplicación. Va a ser una plática más aplicativa hacia la medicina de equinos. Como bien nos comentaron tanto la doctora Robles como la doctora Quijano, este tema ha cambiado de nombres desde el DOHAP, como nos comentaba la doctora Robles, y en los últimos años se ha tratado de manejar como origen fetal o la programación fetal por todas las implicaciones que tiene, no solamente en la salud ni en la enfermedad, sino también en el metabolismo. Es bien importante, como mencionaba la doctora Quijano en su plática, la dieta materna. La alimentación de la madre durante la gestación es un factor súper importante y es importantísimo que se nos quede grabado que esto no solamente empieza cuando la yegua queda gestante o se confirma la gestación o incluso cuando se lleva a cabo la concepción. Es importantísimo entender que esto empieza antes del proceso. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, esto va a tener directamente un impacto sobre el feto y sobre el futuro caballo que queremos nosotros obtener. Existen una gran cantidad de estudios, como mencionó la doctora Robles, en diferentes especies del resultado que tiene la manipulación de la dieta durante la gestación, antes de la gestación y su influencia durante el desarrollo postnatal de nuestro caballo, que queremos que se vuelva un caballo deportivo. Uno de los errores más comunes que podemos llegar a cometer es que se llegue a presentar un mal manejo de la dieta, como nos mencionaba la doctora Quijano en su presentación. Entonces vamos a entender claramente, va a hacer un pequeño resumen de lo que dijo la doctora Robles, un pequeño resumen de lo que comentó la doctora Quijano, y posteriormente vamos a pasar a la aplicación con los caballos. Entonces, haciendo un recordatorio, la doctora Robles nos mencionó acerca de la hipótesis de Baker. ¿Qué es la hipótesis de Barker? Lo que sucede es que hace 50 años pues, se descubrió que si la gente no se alimentaba adecuadamente, esto iba a tener un efecto sobre su progenie y sobre los individuos, incluso varias generaciones posteriores. Esto porque se llevó pues
o entre 1944 y 1945, un problema de aporte alimenticio a ciertas poblaciones y a partir de esto se desarrolló. Pero básicamente el resumen es el siguiente. En los últimos 15 años ha habido múltiples evidencias y se ha confirmado que existe una relación entre el ambiente fetal y el ambiente embrionario inútero y la salud y enfermedad extrauterina en el equino adulto. Ahora, esto nosotros no es algo nuevo porque lo hemos manejado en la medicina veterinaria durante algo de tiempo, pero quizás el enfoque en el cual lo hemos manejado no ha sido tan comprensivo y por eso vamos a platicar a más detalle el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo muy claro en los equinos que es diferente a otras especies, que es el feto equino tiende a verse clínicamente o fenotípicamente, o cuando nosotros lo vemos recién nacido, cuando es ya un potro, llega a verse relativamente poco afectado o pudiera pensarse poco afectado por el crecimiento intrauterino. Esto cómo lo llegamos a ver, en muchas ocasiones alcanzamos a ver yeguas como la que está en la fotografía que estamos viendo en la parte superior, que están a un lado de la carretera y vemos al producto y el producto se ve a simple vista, pues gordito, rellenito y a lo mejor no muy afectado. Pero la realidad de las cosas es la siguiente. La vida de ese producto empezó cuando era un embrión y se implantó en su madre. Este producto, a través de la placenta y a través de su madre y la comunicación fetomaterna, desarrolló todos los mecanismos para poder, ante una carencia de nutrientes durante la gestación, desarrollar un metabolismo extremadamente eficiente y que nos dé como resultado un feto listo para enfrentar el medio ambiente desfavorable, pero con la mejor oportunidad de supervivencia. Ahora, esto genera un sinfín de aristas para el clínico en equinos como nosotros. ¿Esto qué significa? Si nosotros lo pensamos, pues, ¿qué tan frecuentemente nosotros agarramos una yegua gestante de otro país, llámese Holanda, Alemania, España, donde está teniendo una alimentación X y está en el mes de gestación y nos la traemos a otra parte Z del mundo, México, donde sea, y la alimentación se altera completamente, la idiosincrasia de la alimentación se altera completamente, etcétera? O si no, en el panorama que nos pintaba la doctora Quijano, tenemos una yegua que antes de la gestación se ve de esta manera y idiosincráticamente, a veces culturalmente, pensamos que en ese es el momento de alimentarla por este concepto de que el producto no va a crecer durante los primeros meses y vamos a tener algo de tiempo para poderla alimentar. Entonces, ahora, regresando a la presentación de la doctora Robles, hay que recordar esto que nos mencionó del epigenoma, ¿no? Entonces, el epigenoma es considerado como la memoria del organismo a los eventos metabólicos, pero es importante entender que existen dos conceptos que a veces los médicos veterinarios confundimos respecto a esto. Uno son los mecanismos epigenéticos, que definen como todos los mecanismos hereditarios potencialmente reversibles que afectan la expresión genética. Eso quiere decir que el animal va a tener el mismo gen, pero hay que recordarnos que a veces compartimos genes incluso con una mosca. Entonces, estos mecanismos epigenéticos van a ser lo que va a generar la expresión de estos genes, a diferencia de otros, que fue lo que nos mencionó muy a detalle la doctora Robles. Y segundo, son las modificaciones epigenéticas, que son estas modificaciones que estos mecanismos generaron, que nos van a generar una expresión genética que también son inducidos por factores ambientales. Sabemos que la nutrición, la exposición a fármacos, contaminantes, estreses en el medio ambiente pueden considerar y afectar directamente la memoria de la célula, la memoria del organismo y potencialmente a las generaciones posteriores, dependiendo del medio ambiente en el cual y qué tan efectiva haya sido esta modificación. Entonces, los cambios ambientales sabemos que inducen continuamente adaptaciones en los organismos vivos. Esto es un mecanismo evolutivo. O sea, no lo podemos ver como algo malo, es algo que se lleva a cabo todo el tiempo y es algo que la naturaleza ha desarrollado para que nosotros nos encontremos en el mundo ahorita. Estoy seguro que sin esto, ninguno de los que estamos aquí presentes en esta generación en la Tierra estaríamos vivos. Entonces, los mecanismos epigenéticos son esenciales para la diferenciación celular durante la gametogénesis y el desarrollo temprano del embrión y el establecimiento de los linajes celulares. Ahora, regresémonos y entremos a la aplicación nuevamente. Si tenemos esta yegua que está en los huesos con un, ¿cómo se llama? Score de peso de 2/9,
3/9 y desafortunadamente está gestante que dejó gestante en ese momento, hay que recordarnos que durante el proceso de formación del embrión ya se activaron todos estos procesos epigenéticos y van a tener un desenlace. Entonces, se ha demostrado que la dieta preconcepcional, o sea, cuál es el peso de la yegua antes de la concepción, tanto en yeguas como humanos, puede afectar el fenotipo y la salud de la descendencia. Ahora, esto es crítico, por lo que mencionaba bien la doctora Quijano. No podemos, a lo largo de la vida de una yegua reproductiva o incluso peor, una yegua de transferencia de embriones, donde el ambiente es completamente diferente y la genética también es completamente diferente de la yegua, no podemos nosotros dejar de lado este proceso. Eso quiere decir que desde el momento uno hasta el último momento donde la yegua, donde inicia su vida reproductiva hasta que termina, debe tener una buena alimentación. No podemos tener esta montaña rusa donde no manejemos de forma adecuada la alimentación. ¿Por qué? Porque estas perturbaciones ambientales intensas durante el periodo embrionario pueden inducir desde la muerte embrionaria, como nos lo mencionó la doctora Quijano, mientras que otros cambios más sutiles que no podamos detectar afectan permanente el desarrollo del fenotipo de la cría. Y esta es la razón por la cual muchas veces nos dicen, es que yo he hecho eso todo el tiempo y no ha pasado nada. Es que no ha pasado nada que lo has visto. Ahora, ¿por qué no lo hemos visto? Ahora, hay que entender la similitud, que ya se sabe que existen similitudes interespecie. Y por eso es que la excelente plática de la doctora Robles nos hablaba de ovejas, nos hablaba de cabras, nos hablaba de ratones. ¿Por qué? Porque todos estos animales han mostrado similitudes. Si lo ponemos en una tablita, estos son los estudios que se hicieron del 2005 para atrás en una sola tabla, vemos que existen la repetición, no tienen que leerlo todo, nada más fíjense en la parte central, en la tercera columna, cómo tenemos hipertensión, obesidad, intolerancia a la glucosa, problemas de, por ejemplo, en la parte que dice caballo, tenemos, ¿cómo se llama? Función simpatoadrenal afectada, tenemos en múltiples especies como son la rata, el cobayo y la oveja, la misma situación, pero vamos a llevarlo eso a un punto práctico, porque a lo mejor es difícil entenderlo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la definición y qué es lo que nosotros nos tenemos que llevar a casa? Es que la programación fetal se puede resumir como el proceso mediante el cual el feto, desde que es un embrión, se adapta al medio ambiente uterino para poder adaptarse a través de lo que está comunicándole su madre. Y cómo se lo comunican no es que le hable y le diga, oye, es que tengo esto. Si la madre está sufriendo, si la madre no tiene nutrientes, si la madre no, es un ejemplo perfecto de su medio ambiente, indirectamente va a comunicarse con el producto y le va a decir, tú cuando nazcas te vas a enfrentar a X, Y, Z. Ahora, este proceso de adaptación al medio ambiente uterino se origina de esta necesidad evolutiva de que el concepto cuando nazca, este feto se transforme en un potro, esté adaptado a la vida en la cual se va a enfrentar. Ahora, cuando generamos nosotros artificialmente problemas, es cuando gestamos o la yegua vive en el lugar X y la transportamos a un lugar Y que no tiene las mismas condiciones. Entonces, primer mensaje que nos tenemos que llevar. Hay que tratar de mantener estable la cantidad de energía y la alimentación de los animales, sobre todo de los animales gestantes. Ahora, hubo un estudio muy interesante en el 2002 donde Guisani y su equipo realizaron un estudio donde transfirieron, y de esto nos habló la doctora Robles, embriones de pura sangre inglés a ponis y embriones de ponis a pura sangre inglés y detectaron que tanto el crecimiento fetal acelerado como la restricción de crecimiento da algunos resultados y principalmente detectaron dos, que son alteraciones en la concentración del cortisol circulante y alteraciones de la presión sanguínea del producto. Ahora, los hallazgos de este estudio además encontraron que los potros con crecimiento acelerado, eso quiere decir los de pony, en un vientre de pura sangre inglés, donde la placenta va a ser mucho más grande, el ambiente va a ser mucho más grande y el desarrollo genético el desarrollo fenotípico del potencial genético de este producto se va a llevar al máximo, presentaban una respuesta mayor del eje hipotalámico hipoficiario. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esto, con la estimulación de ACTH? Esto sugiere que el crecimiento tanto restringido de los animales como el crecimiento acelerado no están tanto determinados por un patrón adverso. Antes de este estudio, lo que se creía es que había una restricción del crecimiento por parte del útero, pero lo que se cree actualmente es que existe un patrón de crecimiento menor por una comunicación entre la yegua, la placenta y el producto
donde los requisitos y la expresión genética desde que se lleva a cabo la implantación determinan este proceso. Y lo mismo sucede cuando el producto es más grande. Tenemos sí un efecto de tamaño, pero también vamos a tener un efecto de comunicación y es un proceso mucho más complejo. ¿Esto qué quiere decir cuando lo llevamos al proceso de la placenta? Como nos mencionaba la doctora Gabriela Quijano. La placenta va a tener varias funciones y esta placenta se va a ver modificada también, y la doctora Robles nos lo mencionó muy claro, es de origen embrionario. Entonces, la placenta va a incluir la genética y el proceso de crecimiento que el producto va a requerir cuando sea adulto y el crecimiento que va a tener. Pero además, acuérdense que es la interfaz de comunicación entre el útero y el producto. Entonces, esto va a determinar desde hormonas de crecimiento, ¿cómo se llama? El patrón de crecimiento que va a llevar, la aceleración de crecimiento, se va a encargar de filtrar todos los desechos de la madre para que potencialmente no afecten al producto, así como extraer y decirle al útero, porque hay que acordarnos que, como bien nos mencionaban, la placenta no es como la placenta que tenemos los humanos, que básicamente estamos sangre con nuestras madres y la placenta se encarga de extraer, sino en este proceso es un proceso en el cual la placenta y el útero tienen una comunicación en la cual los nutrientes son dirigidos hacia el producto de manera preferente que vayan hacia el producto, y esta posición clave ayuda a llevar a cabo este desempeño de un papel directo en la programación fetal. Entonces, esta comunicación entre el producto, el útero de la madre y la placenta es clave para llevar a cabo esta programación fetal. Ahora, ¿por qué puse la cebra? Porque esto no es algo de los equinos, esto es algo de los seres vivos, ¿no? Entonces, en la mayoría de las especies, el peso al nacimiento es el indicador más común de la restricción calórica. Lo mencionó la doctora Robles con los humanos, con los ratones, con las ovejas, pero ¿cuál es el efecto que tiene la restricción calórica en nuestros caballos? Desafortunadamente, en los estudios de restricción calórica ligera a moderada, en el equino se ha demostrado que el potro al nacimiento en general no presenta signos de menor peso. No es algo tan claro como en las otras especies donde tenemos animales más pequeños. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que clínicamente nosotros no vemos qué es lo que sucedió y no nos puede contar la historia de qué es lo que sucedió en el ambiente uterino. Y cambios pequeños se han demostrado que sí tienen efecto sobre las alteraciones. ¿Esto qué alteraciones nos va a dar? Secreción de insulina, los potros que nacen con restricción calórica moderada, simplemente con restricción calórica moderada, donde se reduce la alimentación a un 80% del requisito total, nótese, gestación, mantenimiento más madre, no nada más de mantenimiento, sino mantenimiento más gestación, donde no se cumplen por completo los requisitos y los requerimientos energético-calóricos y de nutrientes, porque es diferente, como bien nos decía la doctora Quijano, alimentar que nutrir. Estos potros van a nacer con cierta resistencia a la insulina. Ahora, esta resistencia a la insulina posteriormente no desaparece en el potro hasta los 6 a 8 meses de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que este potro a lo largo de su vida hasta el destete va a continuar con alteraciones. Ahora, ¿en qué momento de la gestación se presenta el problema? Porque es importante el cuándo o el cómo, ¿no? Una restricción nutrimental o calórica o de nutrientes durante la gestación va a tener efectos diferentes dependiendo en qué momento se presenta esta alteración de alimenticia. Como mencionábamos, es incluso antes de la gestación, o sea, antes de que se lleve a cabo la implantación embrionaria, así como puede ser después. Entonces, en el equino, la reducción calórica se encuentra asociada a alteraciones en la secreción de insulina posteriormente por el producto, así como en la madre. En varias especies se ha reportado que los insultos nutricionales, como la falta calórica, una restricción calórica, emaciación o incluso la obesidad, se encuentran relacionados a una alteración de la tolerancia a la glucosa y la funcionalidad de los ejes hipófisis pituitaria adrenal. Y como resultado, lo único que se va a observar es una hipertensión. Ahora, no es una hipertensión gigantesca. Como se vio en las gráficas que mostró la doctora Robles, es una hipertensión ligera que a lo mejor clínicamente no es observable, y a lo mejor clínicamente no nos da un resultado. Solamente en los casos muy severos es donde vamos a nosotros clínicamente observar algo. Esto también quiero que se lo lleven de mensaje. ¿Esto qué significa? Que si nosotros vemos un potro que fenotípicamente se ve normal, esto no quiere decir que durante su
estadía dentro de su madre no haya sucedido nada y que el potro se encuentre normal, ¿no? Entonces, y esta es la razón por la cual mucha gente dice que nos salimos con la suya. En resumen, ¿qué es lo que sucede? El estado nutricional de la madre va a tener efecto sobre la sensibilidad de insulina, la producción de tiroxina y la hormona de crecimiento. Esto a su vez también va a tener efecto sobre el cortisol que va a liberar este producto y a la vez vamos a tener efecto indirecto y directo del estado nutricional sobre el factor de crecimiento similar a insulina, que es uno de los factores principales placentarios, el metabolismo del producto, sobre cómo va a afectar y cómo va hacer su metabolismo ante la presencia o carencia de nutrientes ante su madre, el crecimiento de los tejidos, esto quiere decir que el desarrollo de cada uno de los órganos va a ser diferente. Como nos mencionaba la doctora Robles, existe ahora actualmente bastante investigación acerca del factor que tiene, por ejemplo, el asma equino en esto. Actualmente sabemos que el asma equino tiene un factor hereditario muy grande, pero no se sabe exactamente dónde, cuándo son sus orígenes o qué se puede hacer para modificarlo y se está buscando incluso la posibilidad de que sea potencializado a través de la vida y el medio ambiente intrauterino. Y la diferenciación de los tejidos. Lo mismo el tejido óseo, como vamos a ver más adelante, puede ser el tejido pancreático y puede ser, ¿cómo se llama? Incluso el tejido neuronal. Entonces, cuando nosotros tenemos una yegua que es obesa, ¿y por qué es obesa? Es importante entender por qué es obesa y ahí es cuando nos damos cuenta que esto no es algo nuevo. En algunas poblaciones de caballos, por ejemplo, aquí en México, los caballos nos gustan gorditos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela me decía, los caballos, lo bonito les entra por la boca, ¿no? Porque a todos nos gusta verlos redonditos, gorditos, y no necesariamente es lo más funcional. Y desafortunadamente en la actualidad se sigue promoviendo anecdóticamente de forma incorrecta el sobrecondicionamiento y se origina a partir de, por ejemplo, estudios como este de 1984, donde Geneke lo que hizo es que encontró que aumentando la condición corporal de las yeguas, se lograba que los productos tuvieran, ¿cómo se llama?, un mayor tamaño. Y por eso es que también se persigue anecdóticamente esto de tener las yeguas. Pero acuérdense, los extremos siempre son malos. Cuando nosotros hablamos de sobrecondicionamiento, a lo mejor es ¿cómo se llama? Un body condition score o un score de condición corporal de 5, 5, 5, pero no llevarlo a un 8 o un 9 como muchas de las yeguas a veces de cría, ¿no? Como tenemos este bello ejemplar en la fotografía. Entonces, el sobrecondicionamiento que da como resultado obesidad puede ser un problema transitorio o crónico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un desbalance energético a la mitad de la gestación, o puede ser que conforme el producto vaya teniendo mayores requisitos de crecimiento, esta yegua vaya modificando y vaya oscilando su peso. Hay que entender que estas dos categorías no afectarán al potro de la misma manera y esto va relacionado al punto de preconcepción, condición corporal preconcepción, a condición corporal al fin de la gestación. Ahora, acordarnos, las yeguas de transferencia de embriones que son receptoras o las yeguas donadoras, que son nuestras yeguas de cría, van a participar de manera diferente durante la gestación. Y es importante que ambas tengan, ¿cómo se llama?, una buena alimentación y principalmente las yeguas receptoras o las yeguas que van a llevar a cabo la gestación. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos un sistema reproductivo donde año tras año nuestra yegua va a quedar gestante, no podemos estar teniendo estas oscilaciones de peso a lo largo de toda la gestación donde la yegua pasa por un periodo de obesidad y un periodo donde se encuentra dentro de peso que se consideraría relativamente normal, porque lo que vamos a acabar teniendo al final es que se van a empalmar el estadio de obesidad con el estadio de, ¿cómo se llama?, de gestación, y entonces la yegua va a estar alimentando al potro que tuvo la gestación anterior y va a empezar con su gestación actual y vamos a tener un desbalance energético muy grave. Entonces, la sobrenutrición que inicia durante la gestación, que da como resultado obesidad durante el final de la gestación, en general no afecta el peso del nacimiento del producto, pero sí altera su estado glicémico al nacimiento. Por otro lado, si la obesidad está al inicio de la gestación, tenemos efectos decrementales sobre el desarrollo embrionario. Las yeguas obesas van a tener un ambiente proinflamatorio uterino
y estos embriones tienden a desarrollarse durante sus primeras etapas de organogénesis en un medio ambiente proinflamatorio donde vamos a tener citocinas, vamos a tener estrés oxidativo, estrés mitocondrial, y este producto sí va a tener un impacto sobre su desarrollo. Ahora, hay que recordar, muchas veces estos se empalman. Vamos a tener a la yegua que está alimentando al producto, yegua obesa que está alimentando a su producto y a la vez está gestante o iniciamos esta gestación. Entonces, este estado proinflamatorio, les recuerdo, los cambios que vamos a notar nosotros en el producto pueden durar hasta los 6 meses de vida de este producto, reduciendo su sensibilidad a la insulina y predisponiéndolo a lesiones de cartílago como es la OCD. Y eso lo vamos a ver más a detalle. Ahora, los potros nacidos de yeguas alimentadas con concentrados durante la gestación, en una desproporción entre forraje y concentrado, en el estudio que tienen a su derecha, se generaron alimentaciones contrastantes donde se tenía 80% de forraje y 20% de concentrado, y animales que tenían 50% de concentrado y 50% de forraje. Y esto lo que enseñó es que genera una posibilidad 8 veces mayor de desarrollar cambios en el cartílago o las articulaciones comparados con su contraparte que fue alimentado, que no fue alimentado en grandes cantidades por un concentrado. Ahora, por este otro lado, este mismo estudio también detectó que los animales que eran alimentados a base de puro forraje y con poquito concentrado, sus metacarpos estadísticamente eran más delgados y su densidad ósea era menor. Y además regulaban su glucosa más lento que su contraparte. Esto quiere decir que se encontraban ante un reto de glucosa al nacimiento, su respuesta era más lenta que la de un animal que había sido expuesto a concentrados y su respuesta de glucosa estaba mucho más habituada y su respuesta era mucho más rápida. Ahora, viendo otros estudios, les pongo este ejemplo, hubo otro estudio más reciente en el cual se trató de reproducir esta misma situación y que eso lo que se detectó, nótese, son grupos pequeños, son solamente 5 animales en cada uno de los grupos, pero los animales que estuvieron alimentados con una baja cantidad de almidón en la dieta, eh, el 80% no presentaban OCDs y el 20% sí. Nótese, eran animales controlados, mismo semental de las mismas líneas y yeguas de las mismas líneas. Por eso más o menos, por eso los números son tan pequeños. Y en la contra fue esos animales que estaban alimentados con 50% concentrado y 50% forraje, lo que nos da como resultado es que se inviertan estos números. Tenemos una mayor posibilidad ¿cómo se llama? Una mayor probabilidad que el animal salga con un problema osteocondral que uno que no. Ahora, parece por tanto que el alimento concentrado distribuido a las yeguas, lo que se obtuvo a partir de estos estudios fue confirmar que no debe haber más de 100 gramos de almidón por cada 100 kilogramos de peso corporal en el alimento para prevenir lesiones osteoarticulares en los potros, pero aún así manteniendo ese crecimiento que queremos y esos huesos grandes y bien osificados que también queremos en nuestros productos. Ahora, claramente estos resultados indican la cantidad de almidón distribuido por comida tiene un impacto en el desarrollo articular de estos potros, pero ¿qué más podemos nosotros tratar de entender? Todos estos cambios que nosotros hemos hablado se encuentran relacionados o correlacionados al metabolismo óseo, testicular, ovario y energético durante el periodo fetal. ¿Qué quiere decir esto? De nada nos va a servir a nosotros que cuando el producto nazca, decir, es que ya está, es que nació, ¿cómo se llama? Restringido de peso, échale toda la alimentación del mundo. ¿Por qué? Porque no necesariamente es lo que va a necesitar ese animal. Además, si nosotros queremos prevenir esa situación, tenemos que hacerlo de manera organizada. Todos estos conocimientos lo que nos ayudan es a entender que la alimentación de ese futuro potro no inicia una vez que nace, sino inicia una vez que se lleva a cabo la gestación a través de su madre. Los órganos como el páncreas, el hueso, la grasa, las gónadas se encuentran interrelacionados a través de las hormonas, como lo vimos en el diagrama anterior. Las alteraciones que nosotros generemos a estas hormonas van a tener un efecto efecto sistémico y no solamente en un órgano. Ahora, en el equino sigue bajo investigación gran parte de esta información. La verdad es que estamos en pañales y muy probablemente
el futuro de la nutrición de los neonatos y el futuro de la nutrición tanto de las yeguas de cría como de los animales deportivos va a estar muy basado en esto de la programación fetal. Ahora, lo que sí sabemos es que, y eso es algo que se ha sabido durante los últimos 50 años, es que la nutrición a la hora de la gestación va a tener un impacto directo, por ejemplo, sobre el cartílago articular. En la actualidad hay varios estudios que buscan identificar el impacto de varios cambios en la alimentación y la programación fetal sobre el desempeño también reproductivo en el equino. ¿Qué es lo que se ha detectado? Y creo que de esto nos va a hablar la doctora Robles el día de mañana. Es que si nosotros alimentamos de manera inadecuada a nuestra yegua cuando está gestante, la fertilidad que va a tener ese concepto a la hora de volverse un potro y volverse un caballo adulto se va a ver afectada. Entonces vamos a ver en resumen algunas de las cosas que están pasando antes de pasar a más adelante. Entonces nosotros vamos a tener causas, el momento de programación y las consecuencias. Y a su vez vamos a tener madre, placenta, feto y el caballo adulto. Entonces, nosotros entendemos que el medio ambiente en el cual se desarrolla el producto puede haber algún padecimiento, condición o enfermedad de la madre, puede haber estrés y la dieta que vamos a tener. Nótese, ahorita estamos en un congreso de nutrición y estamos hablando principalmente de dietas, pero existen muchos otros factores que también nos van a afectar o nos van a modificar la forma en que nosotros vamos a trabajar con nuestros productos. Ahora, el medio ambiente va desde la altitud, concepto y regresándolo a la tierra, a lo que vivimos los médicos veterinarios en este país. ¿Cuántas veces no nos traemos yeguas de Holanda que vienen gestantes, salieron de Holanda hace 2 días, llegan a la Ciudad de México y las llevamos a la Jusco, donde están 3.900 metros por arriba del nivel del mar? ¿Ya? Y no damos doble pensamiento al respecto. Puede haber la presencia de toxinas, por ejemplo, está como ¿cómo se llama? La ingesta de festuca, que sabemos que afecta a la glándula mamaria, temperatura, no es lo mismo estar viviendo en la Ciudad de México que llevarnos a los animales a Campeche, o exposición a medicamentos. Muchas veces administramos medicamentos a las yeguas gestantes sin pensar 2 veces sobre el posible efecto sobre el producto. Lo mismo, posibles condiciones como síndrome metabólico. Este síndrome metabólico puede haber sido inducido o pudo haber sido que viene genéticamente predispuesto ese animal a tenerlo. Podemos tener la presencia de bacterias, virus, endotoxinas, etcétera. Y esto, a su vez, ¿cómo va a afectar la programación? Pues nuestro medio ambiente de entrada va a afectar el estrés y la producción de hormonas como el cortisol. Nosotros dijimos, gran parte de la programación fetal también está afectada por el cortisol y los glucocorticoides que se pudieran liberar durante la gestación. Entonces, el medio ambiente nos va a afectar a la placenta, como lo dijimos, la presencia de toxinas como la festuca. Podemos tener el aporte de oxígeno al potro, problemas de altitud, crecimiento y maduración fetal, además de la programación fetal. Obviamente, todos estos cambios son suficientemente importantes en el medio ambiente para que el producto tenga que modificar su expresión genética a través de la epigenética para poder tener una adaptación adecuada. A su vez, las enfermedades que afecten a la madre pueden directamente o indirectamente afectar al potro. Este estrés generado a través de, puede ser estrés tanto psicológico como vimos en lo de, ¿cómo se llama? En la plática de bienestar animal, hasta físico. Y a su vez, este aporte de oxígeno nos va a generar y todas estas alteraciones una modificación sobre la programación fetal. A la vez, la dieta va a tener un efecto directo sobre el desarrollo placentario, el desarrollo del potro y el crecimiento del mismo. Nótese todo esto antes de que siquiera tengamos un feto al pie, que diga un potro al pie, antes del nacimiento. ¿Y qué impacto va a tener? ¿Qué impacto posterior? Vamos a tener efectos directos que se saben sobre vasos sanguíneos, corazón, como nos hablaba la doctora Robles, riñones, hipotálamo, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, la deposición de grasa, cómo funciona el hígado, el páncreas, el cartílago, el hueso, y eso estamos hablando solamente de alimentación. Posteriormente, esto puede dar una enfermedad ortopédica o incluso una enfermedad cardiovascular o incluso condiciones metabólicas como la resistencia a la insulina. Ahora, todo esto tomado en cuenta, pues es la importancia por la cual nosotros tenemos que entender que el alimentar y el tener yeguas obesas o delgadas y no saber detectar y tener un control preciso de nuestros animales, pues nos va a dar un problema. Ahora, esto a la vez, llevándolo de nuevo a la práctica, lo que no se mide, no se conoce.
La doctora Quijano hizo una observación muy clara, es cuánto peso debe ganar la yegua. Pero si nosotros no hacemos un pesaje de nuestros animales en nuestro rancho de cría o de los animales que nosotros atendemos o los animales que nosotros tenemos, pues nunca vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, acuérdense, lo que no se mide, no se conoce. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la industria? Tenemos que poner atención a este tema, ¿no? Es el rechazo sistemático de los sementales con OCD, que es lo que se decidió a través de los registros de caballos, por ejemplo, Warm Blood. Si tienes OCDs, no puedes ser reproductor calificado. No ha tenido un impacto significativo. Seguimos teniendo animales con OCD. Ahora, parte de eso tenemos que aceptar la responsabilidad que viene del médico veterinario. ¿Por qué? Porque es común realizar procedimientos para retirar OCDs a través de artroscopía antes de que se lleve el animal a registrarse, ¿no? Pero se entiende que esto no es la razón total de que esto suceda. Entonces, el impacto del ambiente fetal sobre el desarrollo del cartílago no debe ser descartado. Volvemos a lo mismo. Se sabe que el impacto directo sobre el cartílago viene desde que el animal es un embrión. Entonces, una mejor alimentación de la madre debe ser tomada en cuenta dentro del manejo para prevenir estos padecimientos. Ahora, de nuevo lo mismo, si nosotros lo que queremos es animales más grandes, pues no siempre hay cierto punto donde ya es un exceso. Cuando nosotros llevamos a ese animal al exceso es cuando empiezan los problemas. Entonces, desde hace más de 2 décadas, se sabe que suplementar con aminoácidos en el último periodo de la gestación y periodo neonatal modifica la eficiencia de la unidad yegua-potro. Como nos mencionaba la doctora Quijano, hay ciertos aminoácidos que nos ayudan a que el ambiente uterino sea mucho más saludable, en lo cual nos reduce la presencia de, por ejemplo, acumulación de líquido, nos ayuda a la facilidad de eyección de la placenta y un crecimiento del potro. Ahora, hubo un estudio en 1991 donde se administraron ¿cómo se llama? Levaduras a yeguas gestantes durante el principio de la lactación y se revisó la producción láctea, la composición, la ganancia del potro de estos potros. Entonces, en algunos reportes se ve que el impacto de una buena alimentación al final de la gestación de, del- de la yegua puede llegar a tener un impacto hasta 24% en la ganancia de peso que va a tener este producto. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo, lo que nos mencionaba la situación la doctora Quijano. Si nosotros estamos en un ambiente donde la yegua está llegando al parto, no en una condición, aunque nosotros la tratemos de alimentar, el resultado no va a ser lo mismo. Y se sabe que aminoácidos como la lisina, la arginina, la metionina son potentes estimulantes de las hormonas de crecimiento y del bienestar tanto epigenético como genético de nuestro producto. Ahora, la alimentación de arginina a yeguas gestantes 21 días antes de la fecha de parto se sabe que modifica el ambiente uteroplacentario. Esta modificación mejora el flujo sanguíneo uterino, dando como resultado gestaciones un poquito más cortas, con potros de tamaño y peso normal, sin ningún tipo de alteración en su estado de glucemia o su afección. Ahora, cuando la suplementación de arginina no es en el último periodo, sino es durante los últimos meses de la gestación, da como resultado una mejor absorción de aminoácidos por parte de la madre, mejorando un estado glicémico de la madre, aumentando ligeramente el peso de los potros al nacimiento. Esto quiere decir que nosotros tenemos todavía mucho que saber acerca de qué aminoácidos en específico y en qué cantidades y en qué momento debemos alimentarlos a nuestras yeguas para propiciar que ese futuro deportista, ese futuro atleta olímpico, nazca con la mejor posibilidad y el mejor desarrollo de su posibilidad genética. Ahora, la selección de animales basada en el uso de registros fenotípicos y genealogías es el principio fundamental para mejorar la producción animal, pero cada vez con esta información genética o esta información genómica nos está ayudando más a entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, la genética no es suficiente para la explicación del fenotipo de un individuo, como nos mencionaba la doctora Robles, ya que el entorno en el cual se reproduce un animal, tanto el entorno uterino como el entorno en el cual se reproduce la madre, juegan un papel importante en la definición de cómo se expresan estos rasgos genéticos. Hay que acordarnos, la forma fácil de pensarlo es compartimos gran parte de la genética con muchos de los animales domésticos y nosotros nos vemos completamente diferentes, aunque a veces no nos comportemos diferente, ¿no?
Tener en cuenta el entorno temprano puede ayudar a mejorar la salud y el rendimiento de la descendencia de de nuestros caballos. Y esto es el objetivo principal por el cual, pues, nos dedicamos equinos, ¿no? Lo que queremos es que estos animales lleguen a ser saludables, máximo desempeño de su actividad o deporte que ellos realizan y lleven una vida saludable, ¿no? Y por último, no me gustaría dejar de lado lo que mencionaron en el bloque anterior. La microbiota intestinal también participa en la modulación del fenotipo del adulto. Actualmente se sabe que la microbiota intestinal y el bioma intestinal participan en la generación, por ejemplo, de ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos volátiles. Y esto participa directamente sobre la cantidad de ácidos grasos que ingresan a nuestro producto. Entonces, es necesario explorar también su papel en la transmisión transgeneracional del fenotipo del caballo y entender que todas estas modificaciones que nosotros hacemos van a tener un impacto directo sobre nuestro producto y vamos a nosotros a través de estas modificaciones saber cuándo atender y cuándo podemos nosotros continuar con nuestro programa reproductivo. Y con esto muchísimas gracias, doctora Masri, le regreso la palabra. Muchas gracias, Santiago. Siempre es un placer escucharte, ¿sí? Siempre nos das ideas magníficas para poder continuar con todo esto. Queremos saber más acerca de qué es lo que podemos hacer para obtener una mejor gestación y un potro sin problemas. Entonces, muchas gracias por tu participación. Vamos a iniciar con el bloque de preguntas. Entonces, yo creo que tenemos que activar a los panelistas, que es a la doctora Morgan, a la doctora Gaby Quijano y al doctor Santiago. Vamos a iniciar. La primera pregunta la voy a hacer en inglés para la doctora Morgan. What is the influence of the receptor MER in the nutrient transport and delivery of the microflora of the foal? And if this influences the foal behavior depending on the mare's breed? So the work with the microbiota are still very, like, there are not a lot of work in the horse actually, but there is a role for, like, the foal will receive the microbiota from his mom. So this is known, and from his environment too, but first from his mom, so from his surrogate mom. If it's an embryo transfer, for example, the foal will receive the microbiota from the surrogate mom. What is the influence on the behavior? There is a few studies that now show that if you feed horses, like, with different diet, for example, forage only or with more starch, the horses have a different behavior, and it is all, like, it's linked with the amount of energy, but not only, it's also linked with their microbiota. So there is a link between the microbiota and the behavior. It's very well shown in other species. Some people, they managed to completely change. They had two different kind of mice. They had the shy mice, and they had the mice that were very not shy at all, and they exchanged their microbiota, and the behavior completely changed. So the shy became not shy, and inversely. So it's very interesting. But I think this is all I can answer in the horse right now. Thank you so much. There is another question that you answer through the chat, but they were asking about what happens if the cortisol goes really high in gestation. So if the cortisol goes really high, like, the studies that have been done, they have been done mainly in late gestation. The authors, they injected the cortisol, like the glucocorticoids, in late gestation because it's when the foal starts to really release a lot of cortisol. Usually cortisol is a sign from the fetus to tell the mom, I'm ready, you can give birth. I am mature. So when in late gestation,
you give a lot of cortisol to the mare, the foal will be born preterm and is mature. And in other species, especially in humans, we know that a psychological stress, which is usually associated with a high cortisol level in the blood, leads to premature birth and to neurodevelopmental problems. But in the horse, this is only what we know right now. Thank you so much, Dr. Morgan. I have several questions for Dr. Quijano. Doctora Gabriela Quijano. No Aquí estoy, María. No te vemos, pero yo sé que aquí estás. Estoy. Y te han preguntado muchas cosas, lo cual me parece maravilloso porque denota el interés tan grande que hay en la audiencia. ¿Por qué las yeguas que tienen laminitis y dolor crónico paren potros que aparentemente son normales? Bueno, esa es una buena pregunta. La verdad es que primero es complicado que una yegua con una laminitis geste, aunque sí hemos tenido algunas. Y es complicado porque recuerden que cualquier lesión en una yegua gestante, sobre todo en los primeros meses de gestación, acuérdense que tenemos, la gestación depende básicamente al principio de los cuerpos lúteos secundarios y accesorios. Los cuerpos lúteos son el órgano blanco de las prostaglandinas. Y si tenemos una lesión que nos da esta cascada de citoquinas como una laminitis, bueno, pues lo más probable es que, a menos a que estemos con un bloqueador de las prostaglandinas como un tunixina meglumine, que no lo podemos usar durante mucho tiempo, vamos a tener una lisis de esos cuerpos lúteos y esas gestaciones se van a perder. Ahora, sí hay yeguas que tienen laminitis y están gestantes, sí, no es lo ideal. Me parece que, como lo mencionaba Santiago, tenemos yeguas con bajo peso, tenemos yeguas obesas y tenemos yeguas con lesiones que tienen potros con peso normal. En realidad, eso es un dato que, bueno, me gustaría que Santiago nos ampliara la respuesta. Es un dato que quizás no nos está diciendo lo que está sucediendo o las repercusiones que pueda tener. El hecho de que pese normal, entre comillas, para mí no quiere decir que es un potro normal. Santiago, no sé si quieras ahondar, pero a mí me parece que todos estos productos de inflamación que están circulando en el organismo de la madre tienen que tener un impacto en el potro a futuro, ¿sí? No me parece que un potro nacido de una yegua con laminitis vaya a tener el mismo desempeño, el mismo performance que un potro que no. No sé si tú quieras decir algo. Bueno, mis 2 centavos, mis 2 centavitos son, bueno, número 1 es preguntar por qué están dejando yeguas con laminitis gestantes, ¿no? Esa es teniendo la posibilidad de hacer transferencia de embriones. Y les voy a explicar el por qué. La laminitis es como una etiqueta, ¿no? Hay que acordarnos que la laminitis tiene muchos estadios. Está la laminitis crónica y tenemos procesos agudos. Nosotros podemos tener la suerte de que tenemos un producto que nació normal, entre comillas, de una yegua con laminitis crónica que se encuentre subaguda, que no muestre dolor y que no tenga grandes cambios fisiológicos. En cambio, por el otro lado, podemos tener una yegua que a lo mejor tuvo un evento agudo durante la gestación, donde vamos a tener tanto que la yegua esté hipertensa, como que tengamos factores de inflamación, y la mayor parte de los productos que nacen de yeguas que están activamente laminíticas comúnmente no son normales. O son prematuros o tienen problemas de madurez o cuando nacen son hipertensos, tienen mal manejo de glucosa. Son, la verdad, eso es una de las razones por las cuales el doctor Palmer en la Universidad de Pensilvania mantiene el lugar, ¿no? Porque todas las yeguas laminíticas de caballos de mucho valor van a parir ahí porque van a tener algún problema cuando nazcan. Ahora, esto, el impacto que tenga sobre el producto, creo que no lo entendemos del todo y concuerdo con lo que decía la doctora Quijano. El ver un potro relativamente normal, o sea, que fenotípicamente sea normal de tamaño, no significa que su metabolismo sea normal.
Y esto muchas veces está asociado a las muertes prematuras durante las primeras semanas o primer mes de vida. Muchas veces no reconocemos qué es lo que está sucediendo metabólicamente con el producto hasta que tenemos un problema. Es mucho más fácil detectar un problema cuando el potro se ve fenotípicamente mal a cuando está fenotípicamente correcto, ¿no? Además, la otra, si ese potro nace con un problema de control de insulina, existe una alta probabilidad de que en un futuro igual y ese potro se vuelva un potro laminítico, ¿no? También. Entonces, hay muchas cosas que todavía no sabemos que están sucediendo y yo no las descartaría así nada más de no pasa nada y ser muy cuidadoso con las palabras normal o anormal, ¿no? ¿Por qué? Porque son los extremos y puede ser que tengamos algunas alteraciones ahí que no estamos detectando. Muchas gracias. Dr. Morgan, there is a question about the baseline for arginine for mares on late gestation, maybe in relation to crude protein, as it's recommended for lysine, that is 4.7% of the crude protein. Yeah, so right now we don't have any numbers. Like arginine is very interesting because it's in the horse, it's essential only during pregnancy and lactation. Otherwise, it's not essential. And when we compare the milk content of arginine of horse and other species, we can see that horse have a very, very high amount of arginine in the milk. The concentration is very high compared to the other species. So right now, the studies are more, we will give more arginine, we'll see if it's better or not, if it works or not, but for the numbers, we are not there yet. Okay, thank you. Para la doctora Gaby, ¿cuáles son los minerales clave a suplementar en gestación y lactancia? ¿Y qué opina de los bloques de minerales, ya sean quelados o no? Y si se sabe si causan ovulación doble o gemelar. Bien, bueno, los minerales importantísimos son básicamente el cobre, el zinc y el manganeso, porque están relacionados con, pues, con muchos eventos importantes, ¿no? Por ejemplo, el cobre, que está involucrado en todo lo que es la síntesis de tejido conectivo y el músculo esquelético, el zinc, que, bueno, está en la bioquímica de muchas enzimas, y el selenio, que es importante para la integridad de la membrana. Ahora, con respecto a la pregunta, y bueno, comercialmente hay muchos minerales, hay muchas empresas que tienen estos minerales traza, minerales quelados. Yo creo que es un poco lo que tengan a disponibilidad, ¿no? Muchas veces queremos conseguir algo que no podemos, o que no hay, o que se acabó, y entonces creo que lo correcto es buscar algo que cubra las necesidades en la medida de lo posible. Ahora, realmente los minerales no tienen una incidencia en la ovulación doble. Primero que nada, eso podría en algún momento dado darlo la energía, la ingesta de energía. Ahí podría ser, pero no es tan fácil porque esto tiene que ver con, uno, pues que la yegua esté programada para ovular doble en alguno de los ovarios. Acuérdense que normalmente la ovulación durante la estación reproductiva se da generalmente en el ovario izquierdo, 70-75% de las veces. Y si ese es el ovario que va a estar produciendo 2 folículos preovulatorios, bueno, pues generalmente eso va a suceder. Sí hay una correlación con la ingesta de energía arriba de, que pudiera dar este tipo de situaciones, pero como les decía, si está genéticamente programada esa yegua para ovular doble de un lado, difícilmente va a ser alterada solamente por la dieta. Si no, tendríamos superovuladas a todas las yeguas, ¿no? Que bueno, ya 2 folículos la verdad es que es bastante, ¿no? Cuando estamos haciendo embriones. Okay, también tienes otra pregunta en donde, ¿cómo recomiendas la dieta de una yegua obesa de 6 meses de gestación? Miren, eso es también una muy buena pregunta porque esto se presenta muy frecuentemente.
Platicaba yo con Bernardo, que está trabajando ahora con nosotros, y él tiene mucha experiencia con el tema de la nutrición. Y bueno, un buen tip es, bueno, algo que podemos hacer es que haga ejercicio, ¿no? Y si estamos en un lugar en donde hay subidas y bajadas, pues esto va obviamente a ayudar a que la yegua gaste energía y esté en mejores condiciones. La otra es darle de comer esta paja de pésima calidad en donde está masticando todo el tiempo, y obviamente eso también va a ser un gasto de energía. Lo que sí es importante y no se debe hacer, y el doctor Santiago lo comentó muy puntualmente también, es cuando vamos a gestar una yegua hay que prepararla, y desafortunadamente el propietario a veces no comprende por qué le estamos pidiendo, vamos a prepararla un poco antes, ¿no? Es como las yeguas receptoras, que las quieren comprar un mes antes de usarlas como receptoras. Necesitamos hacer todo un trabajo con ellas, nutrirlas correctamente, tener un programa de medicina preventiva adecuado para saber que esas yeguas van a gestar adecuadamente ese embrión valioso. Entonces, bueno, pues sí es importante no quitar ingesta ni de proteína ni de energía antes de gestarla, no durante los 3 primeros meses de gestación, que es la fase embriológica, y no durante el inicio de la lactancia. Entonces, creo que antes de llegar a ese punto donde las yeguas están obesas, pues tratar de manejarles una dieta balanceada. Pero si no, tratar de ayudar un poquito con manejo antes de estarle quitando, porque lo primero que hacemos es quitarle el grano, ¿no? Y afectamos pues el hecho de que el potro esté sano y con todas sus células como deben estar en donde deben estar. Okay. Nada más te preguntan si la obesidad puede provocar aborto. No, la verdad es que no. No, lo que puede provocar son a veces o sea, puede haber distocias. Yo no tengo yeguas obesas que aborten, sí tengo yeguas muy, muy flacas que abortan, pero generalmente la verdad es que la yegua, y digo, esto es algo que lo decimos mucho los reproductólogos, estamos tratando con esa yegua que llegó de Holanda, como dice Santiago, ¿no? Llegó de Francia, Holanda, de Alemania, no queda gestante y come lo más caro que hay, y vemos a la yegua al pie de la carretera con su potro, flaca, flaca y gorda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto tiene que ver con muchas más cosas que el hecho de que solamente esté obesa. Tenemos un problema de síndrome metabólico, probablemente fue causado por la obesidad, sí, pero no por el hecho que está gorda y va a abortar. Otra pregunta es el estimado de retención placentaria en yeguas. Bueno, esto obviamente depende de muchos factores. En general, un 2% podría considerarse más o menos dentro de los parámetros normales, pero claro, no es lo mismo que si tenemos un criadero de 100 yeguas y retiene placenta 2 a tener 5 yeguas, ¿no? Y tener el 2% de retención placentaria. Tiene mucho que ver con la ingesta de minerales, son importantes los minerales para evitar la retención placentaria, pero sí, es una incidencia pues frecuente y baja. Ok. Una para Santiago, la glicemia en estos neonatos. ¿Qué significa y cómo los tratan? Bueno, hay que hablar de que también hay varios estadios, ¿no? Como todo en la medicina. Entonces, existen varios tipos y dependiendo cómo ha sido el parto y se encuentra la condición del potro. Hablando en general, la mayor parte de los potros que nacen con índices glicémicos altos no requieren tratamiento. Es simplemente que su respuesta ante un estímulo glicémico, eso quiere decir, por ejemplo, mama ingiere, carbohidratos en la leche de su madre, los metaboliza y su respuesta insulinémica hay de dos. O puede ser que su respuesta glicémica sea más alta y su respuesta insulinémica no sea adecuada, o al revés, su glucosa se mantiene perfecto, pero hay que acordarnos, la contra es la insulina y puede ser que tenga respuestas insulinémicas muy severas a comparación de la respuesta glicémica que tenga, o que tenga una permanencia en la curva de glucosa mucho más prolongada de lo que se esperaría de un potro normal. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra hiperglicemia normal postpandreal
y posteriormente va a tardar mucho más tiempo en regresar a una normoglicemia. Entonces, ahora, esto no requiere tratamiento, como les mencionaba, es algo que es inherente al potro. Básicamente el potro tiene lo equivalente como a un síndrome metabólico neonatal. Y entonces esto simplemente lo que va a significar es que los procesos metabólicos que va a tener que llevar a lo largo de su vida se van a ver ligeramente afectados. Ahora, lo que sabemos hasta ahorita es que hasta los 6, 8 meses de edad empiezan a regular su glucosa más semejante a manera normal. Pero también la realidad es que es bien difícil seguir a los caballos hasta que tienen 30 años, ¿no? Entonces, no sabemos si ese potrito cuando crezca va a ser ese potro o esa yegua con síndrome metabólico que va a tener un problema, ¿no? Dr. Morgan, we have very many comments that said, awesome talks, amazing talks. See, your talk was amazing and revealing. So I just wanted to comment that for you. Thank you very much. Gaby, ¿tienes otra pregunta? Que si está contraindicado el uso de avermectinas en gestación. Bueno, no se pueden usar. Yo lo único que les digo es que a mí no me gusta usar ningún desparasitante los 3 primeros meses de la gestación. No sé si Santiago tenga algún comentario. Me parece que hay que tener a la yegua con su protocolo de medicina preventiva antes de gestarse. Pero bueno, hay un poco de controversia ahí también. Creo que aún no está, no sé si ya está aprobado en Estados Unidos el uso, aunque hay un montón de estudios que hablan de la seguridad del producto. ¿Tú qué opinas, Santiago? Lo mismo, todavía se utiliza fuera de etiqueta, lo que se conoce como extra label, pero todavía no está aprobado. Por lo menos el uso de las avermectinas y las lactonas macrocíclicas todavía no, porque hubo algunos reportes donde se relacionó, lo cual hay que acordarnos lo de causalidad y correlación, que son dos cosas diferentes, y no se supo con certeza si había sido la causa, ¿no? De algunas malformaciones. Entonces, hay algunas otras alternativas que se pueden utilizar de forma segura con las yeguas gestantes que tienen una seguridad muy amplia tanto en productos, ¿no? Entonces, si tenemos otras opciones y tenemos un buen manejo de medicina preventiva, pues podemos utilizarlo, ¿no? Ok, otra pregunta acerca de suplementos de omega 3. ¿Cuánto tiempo antes de preñarla debe de estar una yegua con omega 3? Fíjense que nosotros tenemos muchas yeguas muy viejas, por alguna razón en nuestra práctica, no sé si es karma, pero tenemos un promedio de yeguas, un promedio de edad en nuestras yeguas de 15 años, ¿no? Cuando nos llega una jovencita nos las peleamos a ver quién la va a gestar. Pero creo que es importante empezar con los omegas desde antes, no tratar de corregir las cosas sobre la marcha, si es posible, porque realmente, acuérdense que uno de los grandes beneficios de los ácidos omega, no nada más 3, acuérdense que hay 3, 6, 9, y que todos estos deben de funcionar en una proporción adecuada, ¿no? Y una de las grandes cosas de los omegas es que son antiinflamatorios. Entonces, normalmente estamos con una dieta proinflamatoria y si queremos corregirla sobre la marcha, bueno, pues probablemente tenga efectos benéficos, seguramente, pero hay que empezar antes. Y otra de las cosas es que, acuérdense, la reproducción incluye muchas cosas, ¿no? Entonces, tratar de emplear otro tipo de mecanismos que nos ayudan a bajar la inflamación. Ahora, bueno, pues estamos usando el PRP en útero de yeguas, que funciona fantásticamente bien. Entonces, nuestras yeguas viejitas las tenemos con omegas, las tenemos con aceites también que son ricos con omegas, como el aceite de linaza, más todos estos tratamientos que van a ayudar a que ese útero reaccione de la mejor manera posible y con la menor inflamación, ¿sí? Que es lo que queremos, para que no mate a los espermatozoides cuando entren al útero. Ahí te preguntan también cuál es el mecanismo de los ácidos grasos para favorecer la involución uterina. Sí, en realidad, como les decía, los ácidos de cadena larga, ácidos grasos de cadena larga, son antiinflamatorios, ¿no? Entonces, al tener la membrana no inflamada,
todos los procesos metabólicos van a funcionar mejor. Además de que estamos de alguna manera ayudando a que esa membrana esté en perfecto equilibrio y que esté sobre todo maleable, ¿no? Si tenemos una membrana maleable, todo va a funcionar mucho mejor. Dr. Morgan, another question for you. What is the most important for fetal programming? Environment or nutrition and feeding? It's a mix of everything, and nothing works alone. I will talk about it tomorrow, but there is a lot of interaction between the environment. So let's say the season, the age of the mare, her purity, everything, and what she eats. So I don't think there is more important things because everything is linked and everything works together. Thank you. Gaby, te preguntan sobre el uso de probióticos, ¿sí? Sí, muy buena pregunta. Yo sé que hay muchas cosas que se ponen de moda y no creo mucho en las modas. Me parece que es más bien que vamos sabiendo más y que vamos entendiendo mejor lo que sucede con los caballos. Yo creo que todos estos animales que tenemos la oportunidad de tratar, como los caballos que están saltando o que están corriendo o que están charreando, pues son caballos que están sometidos a mucho estrés, ¿sí? Y este estrés nos da muchas alteraciones en toda la parte, al menos en la parte que nos toca a nosotros, se alteran muchos procesos hormonales y de buen funcionamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos yeguas en donde están estresadísimas porque tienen charreando 3 meses todos los fines de semana, las estamos trabajando para obtener embriones y vemos cómo definitivamente la calidad de los embriones, mientras ellas están con ese estrés, con esos niveles de cortisol tan altos, se pueden ver afectados, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que tener estos probióticos en ese intestino en donde se están generando muchas otras cosas para el buen funcionamiento reproductivo de las yeguas? Qué mejor que tener a nuestro alcance ahora todos estos prebióticos y probióticos que nos van a ayudar a un mejor funcionamiento integral, ¿no? Yo insisto con la parte integral, como decía la doctora, nada funciona por sí solo, necesitamos tener todo en un balance ideal. Yo sí los recomendaría, estamos usando muchos probióticos en las yeguas, sobre todo en las donadoras, para evitar otro tipo de situaciones como problemas gástricos, ¿no? Gastritis, úlceras, etcétera. Ok, vamos a hacerlo un poco más expedito porque nos queda muy poco tiempo, pero todavía nos faltan preguntas como para el doctor Santiago en las razas de tiro, cómo diferenciar cuando se encuentran en el peso ideal y en las otras, cuál es el estadio corporal, la condición corporal óptima para una yegua que inicie la gestación. Bueno, primero la parte fácil, que es el estadio corporal para la gestación. Actualmente las recomendaciones para los animales deportivos es un score de 5/9, 5 a 6/9, que es más o menos el punto intermedio donde la yegua no está tan gestante, bueno, más bien tan gorda ni delgada, sino es como el punto medio. Pero en cuanto a la otra pregunta, es una muy buena pregunta. Las razas de tiro tienden a ser mucho más compactos. Y era lo que mencionaba. O sea, no es tan, por ejemplo, con las razas de tiro, yo comúnmente lo que recomiendo es pesarlas. O sea, una báscula, invertir en una báscula y pesar a los animales. ¿Por qué? Porque también es algo de tendencia. Si por ejemplo, los caballos belga de tiro que están activamente ejercitándose y tirando en competencias son cosas de tonelada 200, cuando normalmente deberían estar pesando 700, 800 kilogramos. Entonces,
es bien importante para las yeguas mantenerlas en el peso ideal para esa yegua de acuerdo a la grasa. Incluso ahorita se están haciendo estudios donde con ultrasonido se ve la grasa en la nuca del cuello, el grosor de la grasa subcutánea para saber exactamente cuánta grasa está depositando el animal y poderlo saber. Entonces, herramientas tenemos muchas fuera de tocar al animal, ¿no? Entonces, podemos hacer eso para nosotros determinar cuál es el peso ideal para cada uno de los animales y recordar cada animal es un individuo, ¿no? Ok, finalmente vamos a ver, en casos de campo, donde los caballos tienen actividades agrícolas, ¿qué suplemento se recomienda ya que se alimentan de esquimos? Es para quien quiera contestar. O sea, más bien es si el animal se está alimentando de esquimos, hay que averiguar qué aporte le están dando los esquimos, porque hay de esquimos a esquimos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el animal se encarga de arar maíz y lo que hacen es que el rastrojo, después de que ya le quitaron la mazorca y le quitaron todo y no tiene ningún nutriente, se lo dan. Y hay otros, por ejemplo, que lo que hacen es que los alimentan con pastos, ¿no? De los esquimos de los pastos. Entonces es muy variable. Por ejemplo, hay caballos que se mantienen muy bien a través de rastrojo, entonces hay que ver exactamente qué le estás dando, qué te está produciendo en base al requerimiento de ese animal. Y otra para Gaby, recomendación en yegua geriátrica. ¿Qué preconcepción? ¿Qué le tengo que hacer a una geriátrica en preconcepción, preñez y posparto? Bueno, pues eso es mi día a día, ¿no? Realmente una geriátrica, y fíjense que les voy a decir algo, a veces tenemos yeguas que tienen 20 años y a menos a que les revisemos los dientes, no lo parecen. Y eso es todo un tema porque desafortunadamente el cliente la ve preciosa y la yegua está preciosa, pero está vieja, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo, los omegas pueden ser una herramienta muy importante porque nos va a regenerar la membrana, nos va a ayudar al mejor funcionamiento de la membrana celular en todos los niveles, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, al menos lo que nos ha estado dando resultado es una dieta antiinflamatoria, ejercicio y la adición de estos ácidos omega, que de veras yo se los recomiendo. Hay muchos ácidos omega en el mercado de muy buena calidad actualmente. Entonces, cualquiera al que tengan acceso, que tenga una buena calidad, me parece que los va a ayudar muchísimo, ¿no? Sobre todo, precisamente en las yeguas geriátricas, es en donde está, bueno, los resultados están ahí. Hay muchos estudios que lo comprueban. Finalmente, doctora Morgan, is there are biochemical indicators that can be used to know if there is an adequate fetal development? So in our laboratory, we tried to find some biochemical markers of osteochondrosis development in the foals. And for no, we tried a lot and no, like we found nothing. The only thing that might be interesting is the inflammatory markers, but we still need reference charts and everything. But we see something, and more complicated techniques like they do in humans. They follow the metabolisms of the mothers. They make her drink the glucose, and they follow the glucose, and the insulin could be a good marker, but it's very heavy to do. But right now, it's the only things that we have. Okay, last question to everybody. See? Is there anything that we can do or speak about nutraceuticals or herbal supplements for horses? Para todos. Whoever wants to answer that. Yo doy mis 2 puntos. Con los animales es, a menos de que coman como nosotros, a veces lo que sucede es que nosotros pensamos en nosotros o en nuestras mascotas, ¿no? Que todos comemos de una bolsa, ¿no? Entonces todo sale de una bolsa o de una caja. En la realidad, los caballos pues se alimentan de pues alimentos naturales, de pasturas, etcétera. Entonces, cuando hablamos de tratamientos herbales para los equinos,
pues hay que ser también pues precavido con lo que uno está diciendo y cómo lo estás haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Pues de por sí los animales ya son herbívoros, ¿no? Nuestros animales, los caballos que estamos tratando. Y si estamos tratando algo en específico, hay que acordarnos que la mayor parte de los medicamentos vienen de origen vegetal también. Entonces, hay que ser más específico cuando hablemos de los tratamientos naturales o nutracéuticos, etcétera, porque no todo, o sea, para un problema hay que buscar una solución. No hay un tratamiento mágico que arregle todo. Entonces, si nosotros tenemos un tema, pues hay que buscar la solución para ese tema. Y muchas veces estos suplementos, pues no son todo y a la vez son nada, ¿no? Entonces, un caballo que se está alimentando con una pastura de buena calidad, con un alimento de buena calidad, muchas veces no requiere ningún tipo de suplementación o tratamiento extra, porque no tiene un problema que solucionar. Es muchas veces nosotros tratando de ponerlos sobre de ellos y tratar de alimentarlos con una caja, ¿no? Ya nada más va la última, ahora sí, porque sé que tienen que regresar a las 3:45. Y es para la doctora Gaby Quijano, que si considera que en el primer tercio de la gestación adicionar algún suplemento en bajas concentraciones con una yegua que tenga óptimas condiciones, tanto físicas como de medicina preventiva. Bueno, creo que eso es algo que tiene que decidir el médico veterinario. Si la yegua está en excelentes condiciones, quizás no necesita nada. Yo creo que lo más importante es ser muy vigilantes, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa a la gente que hacemos reproducción es que a veces pensamos que nuestro trabajo terminó cuando gestamos esa yegua. Y yo creo que no, yo creo que ahí es donde empieza la segunda parte de nuestro trabajo, ¿no? Vigilar que esa yegua esté bien nutrida, que no le falte nada, que no suba de peso, que tenga su programa de medicina preventiva, y en eso nos apoyamos mucho con ustedes. Yo me apoyo mucho con los clínicos, me apoyo mucho a veces con María, la doctora María Masri, porque tienen una perspectiva diferente de lo que puede pasar con esa yegua gestante. Y yo solamente quiero hacer un comentario, porque sí quiero decirte, Santiago, que me encantó, de hecho le tomé foto a lo que dijiste. La genética no es suficiente para explicar todo el fenotipo de un individuo. Me parece que esa es una frase que puede definir este bloque, muy importante. Gracias, Santiago. Te la voy a robar y te daré crédito, pero me parece que toda la parte epigenética, toda la parte de entender todas estas situaciones que la doctora Morgan hablaba tan puntualmente y que estamos sabiendo cada vez más, ¿no? Y estas generaciones nuevas de médicos veterinarios van a hacer una mejor medicina que nosotros y sí, eso creo, ¿no? Creo que la genética es una pequeña parte de lo que somos como individuos y de lo que se puede lograr con un caballo. Y cuando hablabas del OCD, tienes toda la razón. Me parece que el OCD está muy mal interpretado y muy mal entendido. Yo no soy una experta en el tema, pero sí te puedo decir que podemos corregirlo durante la gestación, ¿no? Dando silicio, dando un montón de cosas que nos pueden bajar la incidencia. Entonces, bueno, yo me quedo con la frase de Santiago, me encantó. Y pues quiero agradecer a todos los panelistas. Doctora Morgan, thank you very much for your excellent talks. Gracias, Santiago. Gracias, María, moderadora de lujo. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Contesten las preguntas nuevas a través del chat. Muchas gracias y se inicia a las 3:45. Okay. Que estén muy bien. Thank you very much.